Buenas tardes, es para mí un placer y gracias al público. Y permítanme que les lea la presentación a modo de escrito, puesto que lo publicaré después, este texto. De la parte de allá a esta parte de acá, del Caribe al Mediterráneo, es un verdadero placer tener entre nosotros a Carlos Roberto Gómez Veras, poeta, editor y profesor, que llegó desde Puerto Rico para iniciar una mini gira poética por distintas ciudades españolas y que hoy concluye en Cartagena. Así es. También en esta ocasión acompañada por la poeta Mónica Manríquez de Lara, granaína. Hola. De ascendencia granaína, pero afincada en Jerez. Sí. Gracias por incluirla en este mapa poético para presentar vuestros libros en la librería La Montaña Mágica. Y sin más, aquí estamos en Cartagena. Hasta estos momentos solo nos conocemos desde hace un tiempo en las redes sociales. Así es. De una manera virtual. Y Capisco, o algo así, como decía aquel personaje de Thomas Mann, al azar nos ha traído para vernos realmente a esta otra y gozosa montaña mágica del Caribe al Mediterráneo, de allá para acá. Vayamos por partes y contemos las peripecias de cómo se fue gestando este encuentro. La mascarilla es dura, pero bueno, seguimos. Antes, me van a permitir que les diga que la primera vez que oí hablar de Puerto Rico, aquel nombre sonoro me llamó poderosamente la atención y ahí quedó hasta que de adolescente leí a Juan Ramón Jiménez, que allí se siguió después de la Guerra Civil. Y me interesé por sus gentes, por aquella luz y aquel paisaje por el que transitó el poeta, que después pude ver en documentales. Y comprendí por qué el poeta le llamó la isla de la simpatía. Aquella isla, en otra etapa, le escuché cantar a Silvio Rodríguez muchas veces esa canción, con aquella voz dulce y nostálgica. Y otras noches de parranda bailé con ritmo contaminante con el gran combo de Puerto Rico. Y aquí estamos, nosotros ahora reunidos en nuestro particular combo poético, pero como ya les dije antes, volvamos a contar cómo se preparó este acto. Desde hace bastantes años conozco a mi amigo puertorriqueño, Guillermo Egea, excelente persona, afincado en nuestra región, que también tiene su herencia por Macael, por parte paterna. Guillermo ha sido y es nuestro embajador cultural entre Puerto Rico y esta tierra. De forma generosa ha comprado mis libros y han viajado hasta aquellos lares y a través de las redes sociales he llegado a conocer a los profesores Carlos Roberto Gómez Veras, Emilio del Carril, también a escritores como de F. Figueroa Yusef, y ahí se pergeñó esta reunión, este combo poético. Carlos Roberto conversó conmigo por WhatsApp, después hablé con Guillermo. La única fecha en la que se podía hacer era un 3 de julio, así que se eligió a Cartagena. Me puse en contacto con el poeta Vicente Velasco, que dirige La Montaña Mágica, y como siempre todos fueron facilidades. Recurrí a la amistad de otro gran amigo y poeta, Antonio María Albalate. Y aquí, en este combo, entre bates, les dejo con la intervención de María Albalate, para que les dé unas pinceladas poéticas sobre los libros que se presentan en este acto. Un largo suspiro, de Carlos Roberto Gómez Veras, y Devoción de las olas, de Mónica Manríquez de Lara. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, maestro Patricio, amigo ya, viejo amigo, ya no por edad, sino por el tiempo que nos conocemos, pues muchas gracias por pensar en mí aquí en Cartagena, esta ciudad que tanto odio y tanto amo a la vez. En fin, eso no voy a explicarlo aquí ahora. Agradecer de verdad aquí a los dos poetas. Me ha sorprendido que estuviese Mónica aquí, yo pensaba que no iba a venir. Sí. No, es verdad, porque no sé por qué, no lo sé, digo, pues está en Jerez, digo, pues yo qué sé, pero grata sorpresa con los dos poetas aquí. Gracias. Pues voy aquí bueno, empezaré siendo caballerosamente, en fin, como debe ser, ¿no? Hablando de Mónica, y esto es lo que, para quien no lo conozca, lo que digo aquí.
bueno, está cogido un poquito de lo que he visto por la red, el solapa del libro. Bueno, Mónica Manrique de Lara, Granada, año 74, qué joven, es licenciada en traducción e interpretación. Ha colaborado en diversas acciones artísticas. En los últimos años ha compartido su labor poética en redes sociales y blogs de literatura. En el año 2019 vio la luz El cuerpo de las flores, ediciones escondidas, volumen de 2 poemas y relatos en el que participa junto a otras 5 escritoras. Ese mismo año colabora con una recopilación de poemas de poetas españoles contemporáneos en la revista Exégesis, publicación de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Devoción de las olas es su primer libro en solitario, publicado con Isla Negra Editores, en coedición con Crátera Ediciones en 2020. Año en que lamentablemente nos dejaron seres tan queridos como Luis Eduardo Aute, 4 de abril, y Alfonso López Gradolí, 8 de mayo, con los que me unía una sincera amistad. Sí. El primero me presentó al segundo. Y que he querido recordar aquí a propósito de la cita de Gradolí que abre este libro de Mónica. Si digo el amor, estas palabras tienen algo de ola que termina un suave golpe sobre la arena. Siendo devocionario de las olas la ópera prima de Manrique de Lara, estoy de acuerdo con Carlos Alcorta cuando en su crítica afirma: un primer libro, sin embargo, que poco tiene de tal, porque es fácil comprobar que detrás de estos poemas hay años de dedicación poética, de afinamiento del oficio de poeta, probablemente alimentado también por su dedicación profesional a la docencia. Y con tu permiso, te voy a destrozar un poema, ¿vale? Y luego tú ya lees. Será un placer. Voy a destrozar un poema que es, por ejemplo... Gracias. A ti por escribir este maravilloso, estupendo libro. Espérate, que había uno... mira, el que concluye con la sirena. Es que aparece sirena por ahí en algún caso. Bueno, que lleva la cita de Octavio Paz, que dice: inventa la noche en mi ventana, otra noche, otro espacio. Las manos en el mar son un camino, con su arboleda tañida de sol y su sal de naufragio, sustentando la semilla de las olas. Sueño de barro anidado en el frágil secreto del tiempo. Los ojos de los peces son los frutos, sus aletas espigas de trigo, cortando el vacío. Busco agua dulce en el lecho del trueno. Muchas gracias. Es brutal, brutal. Y ahora, bueno, pues como ellos van a hablar ahora y van a leer y nos van a delitar, pues voy con el poeta Carlos Roberto y bueno, pues leo un poquito la chuleta de la solapa, para quien no le conozca. Yo confieso que no les conocía. En fin, y ha sido muy grato haberlo hecho una tarde de julio, de verano cartaginés y con cierto calorcillo, pero bien, el calor de la montaña siempre es agradable. Bueno, Carlos Roberto Gómez Vera nació en República Dominicana, año 59, y renació en Puerto Rico, año 64. Luego nos explico un poquito esto. Es catedrático, editor y poeta. Ha obtenido en 4 ocasiones el Premio Nacional de Poesía. Primero el que otorgó el Premio Internacional de Puerto Rico a Viaje a la Noche, año 89, Mapa al Corazón del Hombre, 2012, Árbol, 2017 y Solo el Naufragio, 2018. También el que recibió Errata de Fe, 2015, del Instituto de Literatura Puertorriqueña. Además, ha publicado La Paloma de la Plusvalía y otros poemas para Empedernidos, año 96, Aún, 2007, Utanar, 2008, Selección en húngaro y español, Sobre la piel del agua, 2011, Antología personal, editorial Arte y Literatura en La Habana. Sus poemas han sido traducidos al francés, inglés, italiano, estonio y alemán, difundidos en revistas nacionales e internacionales, e incluido en antologías caribeñas y latinoamericanas. Un largo suspiro es el título de este libro que hoy se presenta y también da nombre a su primera parte,
y que podría decirse que es un poema dentro de varios poemas y que empieza como concluye, cerrando así el círculo. Ven, abre la puerta, abre las piernas o abre mis venas. Tras estas 16 páginas, ese es el espacio de un largo suspiro, llegan las restantes páginas que complementan el poemario, o lo que viene a ser la segunda parte, que bajo el título de Y otros epitafios, en su primer poema, Casi un epitafio, página 31, nos advierte: aquí afina las cuerdas de su guitarra una niña que hurtaba el aliento de las flores. Una segunda y postrera parte que concluye con el poema El último epitafio, página 123, donde en sus 3 últimos versos asegura: solo me queda esperar como un faro frente al mar vacío de tu mirada. Esto no es un poema, es un largo suspiro. Un largo suspiro, un libro que, como dice en su contraportada el escritor dominicano Manuel García Cartagena, es poesía que fluye desde una intimidad casi epidérmica, superficie abismal, donde la haya. Por eso es inevitable esa impresión de traspasar ilegalmente esa frontera entre lo lírico y lo filosófico en versos. El texto que el lector tiene entre sus manos rezuma madurez poética, mezcla de buen blues con ese lento tumbao de la mejor salsa y el más discreto spring francés. Y bueno, pues para seguir con la línea mía de destrozar poemas, te destrozo uno que me gusta mucho, que es La Hoguera. Bueno, que conste que me gusta. Si es que he subrayado aquí un montón, pero bueno, va. No te voy a robar el tiempo a ti. Yo siempre he pensado que en las presentaciones del presentador, va la redundancia, debe decir lo mínimo, y porque el tiempo es del autor y de su libro, en este caso de los autores y de sus libros. Bien, La Hoguera. Me llamas a esta fiesta de imágenes donde el cuerpo es una vela que pregunta en el viento. Me enciendes el fuego fatuo de tu anhelo, porque el deseo nos empuja a una búsqueda siniestra. Así me alumbras la esquina de tu temor, donde el saber hace de esta duda un espejo, y yo, ingenuo, trato de apagar tu hoguera con el orín sagrado de un niño muerto. Y bueno, pues aquí estamos con estos dos maravillosos poetas. Muchas Mónica, gracias. Carlos. Gracias, maestro. Nada, pues es el tiempo. Ok. Te pongo un poquito aquí, lo digo, no, Sí. más que nada por veros a vosotros. Ok, fantástico. Así. Primero quiero agradecer a La Montaña Mágica de Thomas Mann y de Vicente. Vicente por recibirnos. Y a todo el mundo que hizo algo, desde Guillermo a Patricio y ahora tú, porque se dé esto acá. Y los amigos que están acá también, que es nuestro público. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez, yo soy editor, soy profesor y soy poeta. Y hace 30 años, más de 30 años, que llevo ese peso del editor. Yo fundé Isla Negra, el año que viene se cumplen 30 años. Y creo que he publicado más de 700 libros. Nunca he querido saber la cantidad. Nunca. Porque si son 700, son muchos. Y si son 700, son pocos. Así que nunca he querido saber la cantidad. ¿Y por qué le llamé Isla Negra? Como un homenaje a Neruda. A una de las 3 casas que tenía Neruda. Pero también, con el tiempo, me di cuenta que tenía que llamarle Isla Negra, porque el Caribe es un conjunto de islas llenas de negros. Y todos tenemos algo de lo africano, como una base o como un complemento o como una forma de mirar la vida. Haciendo un pequeño paréntesis, no sé si sabes esto, Neruda, además del poeta que era, un día quiso ser editor. Y en la casa de Isla Negra, que era la casa que más él quería, porque era la casa donde él reunía todas las cosas que decía que el mar le devolvía, y él las iba reuniendo, caracoles, botellas, pedazos de soga, pedazos de barco. Sí.
pues convocaba ahí un día, convocó a un amigo que había sido editor en Argentina y un amigo que quería ser editor en Chile y los llevaba allí. Me imagino que con pisco sour, que es la bebida de Chile, los emborrachaba y decidieron hacer una editorial para publicar a todos los escritores que habían sido olvidados por la literatura chilena. Imagínate ese. Así que nosotros dijimos, vamos a hacer este proyecto, se va a llamar Isla Negra. ¿Sabes cuántos libros publicaron? Uno. Solamente publicaron un libro. Y ahora te voy a hacer la pregunta que le hice hace, yo diría, como 10 años atrás a una persona en La Habana. No voy a decir el nombre. Tú te imaginarás quién es. Después de una reunión de 12 horas con diferentes escritores, yo pude acercarme a esta persona y le pregunté, ¿usted sabe cómo se llamaba esa editorial de Pablo Neruda? Se llamaba Isla Negra. Lo interesante es que yo cuando nombré Isla Negra mi editorial, yo no sabía eso. Yo no sabía ese detalle. Lo supe después. O sea que sin querer, al nombrar Isla Negra, yo estoy en cierta medida completando el trabajo de Neruda como editor. ¿Verdad? Como editor, nunca como poeta. Bueno, y Isla Negra es un proyecto que yo mantengo. Yo he diseñado prácticamente casi todos los 700 libros. Es una locura. Sí, es una locura. Y yo soy un hombre con suerte. Ese premio que tú dices, yo me lo he ganado 6 veces. 2 veces después que leíste eso. He tenido suerte. Y esa suerte viene porque yo tengo esta necesidad de tirar puentes. Después Mónica le explicará su versión de ella, cómo que yo hago los puentes. Y esos puentes nacieron, por ejemplo, Facebook es un lugar excelente para hacer puentes. Aunque hay gente que lo usa para exponer su vida, yo no expongo mi vida ahí, yo busco gente interesante. Y un día encontré la poesía de Mónica en Facebook y me pareció una poesía más que interesante. Como yo se lo explico a mis estudiantes, me pareció una poesía que me conmovía. ¿Y qué es conmover? Que me movía el alma de su lugar. Me sacudía el alma. Me dejaba el alma sedienta, preguntando. Y un día le escribí, mira, leí tu poesía, me gustó. Y empezamos entonces un diálogo, ella y yo, que duró por meses largos, intercambiando poemas. Y un día yo me tomé la libertad de decirle, mira, yo quisiera leer un libro tuyo. Y me dijo, no, yo nunca he publicado un libro. Entonces, el editor en mí vio la señal. Nunca has publicado un libro, una mujer de esa calidad. Entonces vino el proceso de convencerla de que ella no era un poeta de Facebook, que ella era un poeta para mañana. El autor publica para hoy, el escritor escribe para mañana. Que ella debía escribir para mañana y publicar para mañana. Entonces ahí donde vino ese proceso de que a ella le gustó la idea, estuvimos trabajando también, proceso de que ella se encargó, limpió, corrigió, montó, descartó. Entonces, en el 2019 yo tuve la suerte de viajar a la Feria del Libro de Madrid, que estaba dedicada a la República Dominicana. Y de ahí viajé a Valencia, donde había un congreso de profesores. Y en Valencia amarré una amistad que tenía por Facebook con un grupo de jóvenes escritores de Valencia que ya yo había publicado en varias antologías que yo he hecho de literatura española. Yo he hecho antologías de poetas de Barcelona y he hecho antologías de poetas de Galicia y de poetas de Valencia. Y entre esos poetas están Gregorio Muelas y José Antonio López Amor. Y amarré con ellos y vi que eran unos jóvenes, pues son mucho más jóvenes que yo, que hace una revista que se llama Crátera, extraordinaria, la revista es fabulosa. Tráigale una silla a esa joven que quiere sentarse. Ella, entonces yo hace una revista y yo le dije, usted hace una revista espectacular y veo que ya publicaste un libro, porque no hacemos coediciones. Y eso fue lo que yo le planteé a ellos. Así que la primera coedición
entre Crátera Editores y La Negra Editores es el libro de Mónica. Ajá. Fíjate, pues no. ¿Ves? Esa es la primera. Pero resulta que, como yo soy un hombre de proyectos, le dije, no vamos a hacer una, vamos a hacer varias. Ajá. Y ya les planteé un calendario de actividades, un calendario de publicaciones. Y en ese calendario de publicaciones, el primero iba a ser el de Mónica, que ya se hizo. El segundo es de un importante poeta de Valencia, un maestro, se llama Blas Muñoz Pizarro. Y ese es el libro que presentamos hace 2 días en Valencia. Ajá. El tercero es un libro de José Luis Morante, que se va a presentar el año que viene. Y ya tenemos 2 o 3 libros más en esas coediciones. Así que lo que se está haciendo es tirando puentes. Perfecto. Es tirando puentes. Y yo me siento un poco que soy el mentor de ellos en el plano editorial. Pero ellos son mis mentores en el plano de la vida porque tienen un deseo, una pasión por hacer cosas. Y ahí que caemos entonces en el libro de Mónica. Esa es mi versión de la historia. Después de tomarme una sidra y un... ¿Cómo se llama esto? Rojo. Un vino Tinto de verano. tinto de verano. Ahora haz tu versión de la historia. Bueno, esta versión con 2 vinos tintos también. Bueno, no, 2 vinos blancos. Bueno, en primer lugar, agradeceros a las personas que habéis venido aquí a acompañarnos, a Patricio, a Antonio, por supuesto a Vicente, que nos ha dado este espacio. Y bueno, pues mi versión de la historia es que, pues bueno, yo estoy aquí gracias a Carlos Roberto. Bueno, pues yo llevo muchos años escribiendo en casa, yo sola, y bueno, no le había dado más significado, ni más perspectiva, ni más valor que esa necesidad, ese afán, esa búsqueda poética que yo tenía y que para mí era inevitable, ¿no? Pues para poner nombre a aquello que yo no sabía nombrar de otro modo y, bueno, era una necesidad del alma, ¿no? De crear camino, de investigar, de ahondar, de profundizar, de pensar, ¿no? Y de escapar del significado prosaico de las palabras para descubrir qué puede haber detrás de ellas, ¿no? Y todo esto. Entonces, pues bueno, un buen día, después de muchos años, como os digo, trabajando, leyendo, porque para mí, pues bueno, la lectura de la poesía siempre ha sido un refugio muy importante, pues un día decidí empezar a lanzar algunas de las cositas que iba haciendo a las redes sociales. Y fue así que un buen día, un día que de alguna manera cambió mi vida, de alguna manera no, la cambió, ¿no? Pues este señor que tengo aquí a mi lado, pues me escribió un mensaje y me dijo, como él ha contado, pues que había leído lo que yo había publicado y le había conmovido, ¿no? Y a mí aquello pues me emocionó mucho. Porque bueno, yo tampoco, como digo, no había hecho gran cosa con lo que escribía, aunque llevaba mucho tiempo haciéndolo y bueno, pues que él me lo dijese y ya una vez que yo había conocido, pues bueno, su calidad como poeta, como escritor, ¿no? En fin, como su calidad humana también, ¿no? Porque entablamos una relación que yo entiendo de amistad, ¿no? Y pues bueno, para mí fue muy significativo y cuando él pues me propuso, bueno, pues ser como él me dijo, dice, ¿tú quieres que yo sea tu primer editor? Y digo, sí. Digo, claro que quiero. Y fijaos que yo nunca me había planteado publicar. O sea, era algo que simplemente no me había planteado. Pero cuando él me lo transmitió con ese entusiasmo y yo vi que de repente pues me encendí, ¿no? Me encendí y dije, wow, qué bonito, esto es posible, ¿no? Yo puedo hacer todas estas cosas que este señor me está proponiendo y qué maravilla, ¿no? Y me dio esa llama, ¿no? Y bueno, pues cuando ya nos pusimos, ¿no? Nos dijimos que sí, ¿no? Y que íbamos a emprender ese proyecto juntos, pues él me ayudó muchísimo. Él me ha llevado de la mano en todo este proceso. Para mí él no solamente ha sido un editor, sino un maestro, porque él me ha enseñado mucho acerca de cómo concebir un libro, acerca de lo que significa un libro, ¿no? Yo, pues lo que comentábamos que él me dijo, él me ha dado una serie de pautas muy rápidas, muy sencillas. Que ella llama rayos. Que yo llamo rayos. Ella explicará después. Sí, porque Carlos Roberto es un tendedor de puentes, pero él lo hace de tal modo que en
en cualquier contexto, disculpad, en cualquier contexto de repente él visualiza y ve el lugar hacia donde lanzar el rayo, ¿no? Y de repente dice, aquí, tú y yo vamos a hacer tal cosa, ¿no? Y el otro no puede ni decir que no, porque lo hace con tal contundencia y con tal seguridad en que eso es algo que se tiene que hacer, que, bueno, yo me quedo con la boca abierta. Y en todo este tiempo de convivencia que llevamos, pues bueno, por todo este viaje que estamos haciendo por España, ¿no? En el que he tenido el privilegio de convivir con él, ¿no? Pues por los diferentes lugares por donde hemos ido pasando y, bueno, presentando los libros, pues he podido ver esa capacidad que él tiene, ¿no? De no tender solamente puentes, sino extender los rayos, ¿no? Con esa luminosidad con la que él lo hace, ¿no? Y luego, además, ¿no? Pues él sabe decir lo que tiene que decir para abrir la puerta. Y eso es lo que yo sentí que él hacía conmigo en ese proceso, ¿no? Él de repente me decía tal cosa. Y a mí se me abría la ventana. Y tiene esa capacidad, ¿no? Que yo le agradezco porque a mí me ha abierto muchísimo, ¿no? Como creadora, ¿no? Él me dijo una cosa que para mí fue clave, ¿no? Porque yo había, como digo, llevaba mucho tiempo escribiendo, pero había escrito un poco así a tonta y a loca, ¿no? Bueno, con un hilo, porque al final pues, es un proceso vital en el que uno se encuentra y de alguna manera tiene una coherencia ya en sí mismo, ¿no? Pero yo nunca había construido un libro como tal. Y él me dijo, un libro es un proceso arquitectónico. Y entonces yo cuando me dijo eso, cambié mi perspectiva por completo. Él me encendió, ¿no? Con ese rayo. Y dije, es verdad, ¿no? Y entonces yo llegué a la conclusión, después de meditar aquello, de madurar aquello que él me había dicho, que efectivamente, ¿no? Yo imaginé que un libro es como un templo, ¿no? Donde cada poema, cada parte, cada elemento, cada verso, si queréis, del libro es una piedra, ¿no? De ese templo. Y después de construir todo ese templo con esas piedras, con todos los elementos arquitectónicos, dentro está el templo. Entonces, a mí me pareció algo absolutamente mágico. Digo, ¡oh, wow! Lo que me ha hecho descubrir este hombre, ¿no? O sea, al final, todo esto, ¿no? Que vamos construyendo, construye, valga la redundancia, un camino que uno a priori no sabe ni que se está produciendo, ¿no? Pero digo, wow, ¿no? Toda esta construcción, todo este proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí este libro es absolutamente un proceso. O sea, no es un libro con una ordenación casual, no, es un camino, ¿no? Y entonces todo ese camino que va surgiendo de una forma casi imprevista, al final construye el templo por dentro, que no es físico, pero que está, ¿no? Lo subyacente, ¿verdad? Debo de sumarle a eso sí, algunos elementos editoriales. Sí, claro. Por ejemplo, el libro tiene un epígrafe. ¿Cuál es la función del epígrafe? Claro. El libro tiene una dedicatoria. No es lo mismo decir para o a. Son cosas distintas. No es lo mismo decir para Francisco, a Francisco. Son cosas distintas. Claro. O hacia Francisco. O hacia Francisco. No es lo mismo el título del libro. Inclusive, si el título va en mayúsculas o no. El libro de ella está en minúsculas. Y eso es una pelea que tuvimos, pero ahí se da. Ella lo defendió, y como lo defendió, pues yo dije, está bien. Pues yo digo, defiéndeme esto. Porque esto va así. Ok, te lo compro, sigamos. Ahora, si yo no me lo compro, yo sigo peleando. La imagen del libro. Ese libro tiene una imagen de una fotógrafa rumana que vive ahora en Holanda, que yo conozco hace más de 10 años atrás. Y por eso es que todos los libros de Isla Negra en la solapa de portada tienen debajo la biografía del artista. ¿Ves? Porque estamos dándole gracias a ese artista. Porque a mí no me gusta usar una portada que se hizo como portada del libro. A mí me gusta encontrar la portada que ya está hecha y hacer ese puente, ese matrimonio entre la portada y el libro. Que además es indisoluble, ¿no? Claro. Para mí, este libro no sería el mismo sin esta cubierta. Es parte del libro, es esencia del libro. Y me lo dio él. O sea, no es algo que yo decidiese. La cubierta del libro está completamente diseñada por él, elegida por él, y sin embargo, es una mímesis.
¿verdad? Entonces, pues bueno, yo ayer se lo decía a él y a los chicos de Crátera, como le llama Morante, ¿no? Que para mí este libro, no su interior, que también, pero el libro como concepto, como camino, como proceso, para mí es una historia de amor. Yo entiendo que esto es una historia de amor, todo lo que ha derivado en este libro, ¿no? Antes que leas algo, que quisiera decir algo más. Sí. Quisiera decir algo más. Todo eso que ella dice, yo se lo agradezco, porque es una mujer que es muy agradecida, porque está segura de ella, de lo que está haciendo. Pero yo tengo esta filosofía de editor, que he ido desarrollando durante 30 años. No es mía, la he tomado de grandes maestros. El trabajo del editor es invisible. Al final, el trabajo del editor es invisible. Solamente debe quedar el libro y el autor. El autor es el dueño de ese libro. Y cuando tú le dices, wow, qué libro, Fónica, te felicito. No al editor, el trabajo del editor es invisible. Así que si el editor no es capaz de posponer su ego, no puede ser editor. No puede ser editor. Y eso fue lo que yo hice. Los pospuse y por eso tuve 20 años sin escribir. Dedicado solo a la edición. 20 años sin escribir ni una servilleta. Y después volví a escribir después. Léenos algunos textos. Sí, el libro está dividido en 3 partes y si os parece bien, pues leo un poema de cada parte, ¿vale? Sí, perfecto. Y así pues vemos un poquito. Os leo 3, uno de cada parte y luego leo el primero y el último, porque yo he concebido este poema como una historia circular. Entonces me parece interesante, además son muy chiquitos, el primero y el último son muy chiquititos. Entonces me parece interesante leer el primero y el último, pero bueno, primero leo esos 3, ¿vale? En la primera parte, que se llama El sendero, que emprende el viaje hacia el mar. El mar es la idea del sueño, la idea de lo sublime, ¿no? A la que cuando uno llega, pues entiende que lo sublime no está por ninguna parte y sin embargo está, ¿no? En fin, esa paradoja, ¿no? Que está como idea, ¿no? Como horizonte, está como horizonte, pero solamente está como horizonte, ¿no? Y no puede dejar de ser un horizonte. Dice la primera parte, que se llama El sendero, que se abre con una cita de la Biblia que dice, quitad la piedra, refiriéndose a Lázaro, ¿no? Y ahí emprendemos el camino. Dice, túmulo abandonado, veo piedras en tus ojos, ¿tú las ves en los míos? Tras ellas hay un bosque donde ramas y raíces se confunden y de un árbol a otro los animales buscan huecos despoblados para ver la luz del sol y calentarse. Aún más lejos, un exceso de espacio. El desierto bajo un cielo nublado. Horizonte como grieta entre 2 mundos que se tocan sin poder abrazarse. Escarbas, sé que escarbas. Vas buscando rastro y cauce de un riachuelo. Más allá de la piedra, más allá de las raíces enredadas, más allá del desierto, hasta el eterno manantial de aquella infancia. Allá tan lejos, donde habita tu llanto, horadarán tus lágrimas la roca para llevar el corazón a quien te aguarda. Me voy a acceder, aunque luego no lea, porque me gustaría leer uno que creo que también es significativo en esta primera parte, que se llama Desvelo de mi tronco. Dice, mi sombra es una senda revelada de mi cuerpo por el sol. Mi sombra es el deseo, porque el otro también es oscuro y también es sendero. Como el calor de este líquido interno que queda oculto en su conflicto con la lluvia. Es ella misma quien hace arder la sombra. Bueno, pues por daros a conocer un poco ese proceso de búsqueda a través del otro, ¿no? Que es lo que pretende, entre otras cosas, ser el libro. Ya en la segunda parte, titulada Las manos, os voy a leer un libro que habla sobre el recuerdo y el sueño. Un poema. Un poema nada más.
No, que dijiste un libro. Ah, perdón, un libro. Es que el editor tiene que editar. Sí, es cierto. Además, yo necesito que me editen continuamente porque me equivoco muchísimo. Y bueno, como digo, pues es un poema que habla sobre el sueño y el recuerdo, lo que lo une y lo que lo distingue, ¿no? Una pequeña reflexión acerca de eso. Se llama Vocación de las alas. Y dice: en otros párpados fue sueño la gaviota, un intacto fluir de horizonte alineado entre alas. Yo la tuve en verdad ante mis ojos. La bandada iba formando con el vuelo, silenciosas, cambiantes, sus arpas. Fue tan hermosa en su cuerpo real que no sabría cómo soñarla sin romperla. El sueño y el recuerdo viven ambos atados a un mástil, tocando de las cosas la distancia. Pero son hijas de madres distintas. Una dormida en la tibia eternidad, otra encendida en la vigilia ante la muerte. Mas la gaviota, horizonte o fisura, por siempre será rumbo. Y bueno, de la tercera parte os voy a leer un poema que yo entiendo que, bueno, es significativo en cuanto a el concepto, ¿no?, de la tercera parte, en la que la naturaleza se va volviendo cada vez más abrupta y el yo desaparece en esa naturaleza, como os digo, cada vez más agresiva, ¿no?, que nos va devorando y nos va haciendo uno, ¿no?, con ella. Dice, se llama De ausencia. Dice: va cayendo sobre el agua, desde el fondo abigarrado irá subiendo, todo lo traga el lago que no está. Escucha bien el rumor de las aguas, es la nostalgia quien resbala hasta los trópicos hundidos de mi sueño. Trascendimos las ondas del viento y el movimiento sinuoso de las barcas hasta cubrir de animales el lodo. Luego tuvimos que buscar fuera del agua, por los montes, los caminos, los templos, en el lento amanecer y en el panal de los amores furtivos. Tu ausencia es agua turbia. Llueven insectos en mi cuerpo y vas cayendo sobre el lago que no está. Cuando regreses seré el firmamento, largo laúd de presente continuo. Y bueno, ya para terminar, os leo el último, como dije, que marca un poco esa pauta de libro circular, ¿no? Donde, bueno, yo entiendo que hay como la gestación de un latido, ¿no?, que avanza por un proceso, ¿no?, y al final pues pare, cae y llega al limo de nuevo para volver a resurgir y volver a ese nuevo nacimiento, ¿no?, esos continuos nacimientos, esas continuas muertes con las que convivimos, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Y se llama Epílogo, es el último del libro. Y dice: no es un hombre, es un sueño en el mar. Ascendamos la escalera de las olas y arrojémoslo de nuevo hasta los fondos. Será un útero de sol volviendo al limo. Y bueno, pues nada, muchas gracias por escucharme. Yo he dicho esto en las presentaciones. Voy a mencionar un poquito el concepto de la gira, que a Peñalver le pareció muy interesante. Yo decidí hacer esta gira un día que dije, bueno, tenemos que abrir el mundo, porque el mundo no se va a abrir sin nosotros. Y si hay algún tipo de vacuna ya, pues, tenemos que vivir, con máscara o sin mascarilla, o sea. Y dije, vamos a hacer esto. Entonces llamé a Mónica y dije, ¿quieres hacer un tour conmigo? Y ella está más loca que yo, me dijo que sí. Pero yo dije, ¿dónde era el tour? Entonces, ¿qué pasa? Yo cogí mi cabeza y dije, bueno, Madrid, porque allí yo tengo una prima que vive cerca y tengo unos amigos en el Centro de Arte Moderno. En Ávila, porque tengo un primo que, ambos son dentistas, pero el de Ávila nunca sale del consultorio. Y le dije, te voy a llevar la presentación a Ávila para que no pueda decir que no puedes ir. Así que le llevé la presentación a Ávila y le hicimos allá en el Episcopio. En el Episcopio. Maravilloso. Sí. Así que un día en Madrid, otro día en Ávila. Después regresamos a Madrid porque José Luis Morante nos hizo un encuentro de escritores. Y después de eso nos fuimos a Jerez, porque ella es de Jerez. Claro. Bueno, y después de eso hicimos una presentación en Jerez, conocimos unos cuantos escritores allá y de ahí viajamos desde Jerez hasta Valencia.
Y en Valencia tuvimos las dos actividades. Pero ¿qué pasa? En Madrid yo primero presenté una antología de poetas dominicanos en Europa que también saqué para esta. Y en Ávila también presenté el libro de Blas Muñoz que también se sacó para esto. O sea que estaba gira de nosotros y esos dos títulos. Y al final terminamos aquí. O sea que la gira termina aquí. Bien. Mi prima, cuando el primer día de la gira vio esto, me dijo: primo, ¿quién te hizo a ti el itinerario? Y yo mismo, me dijo: si no sabes un carajo de España, porque estás como loco. Yo le dije: bueno, pues lo hice por instinto y me parece bonito. Y ella está más loca que yo porque se tiró el itinerario conmigo. Conociendo la geografía española. O sea que nunca me dijo, Carlos, mira, tal vez este momento, no vamos a hacerlo así. Y hemos hecho esta cosa zigzag. Pero ya hay una segunda parte. Sí, porque tengo amigos que me han reclamado: ¿por qué no viniste a Barcelona? ¿Y por qué no viniste a Granada? Así Claro. que ya el año que viene hay una segunda parte más, no sé si más coherente, pero en apariencia más coherente, que ya se va a dar. Y que la vamos a terminar acá. ¿Ves? Vamos a terminar. Así que gracias a la librería por recibirnos, y a todos ustedes por estar aquí. Solo te voy a decir algo sobre mi libro. ¿Verdad? Yo escribo poesía y yo sabía que yo iba a ser poeta el día que me dijeron que yo no era poeta. Yo tenía un profesor, se llama José Emilio González, el primer puertorriqueño graduado de la Sorbona en París. Y el día que me dio mi poema me dijo: Carlos, quiero leerlo. Y se lo llevó y me dijo: ven a mi oficina. Y cuando lo leyó, eran unos poemas estudiantiles. Yo me había ganado unos premios ya. Él me dijo: tengo que decirte algo. Y yo: ay, qué bueno este hombre. Es un ídolo para mí. Me dijo: esto es una mierda. Esto es una mierda. La palabra grupo fue mierda. Y yo: me dijo: profesor, pero ahí hay 50 poemas. Ahí hay 50 poemas, no hay una sola poesía. Una cosa es el poema y otra cosa es la poesía, como dice muy bien Octavio Paz en sus notas. El poema es una cristalización de un hecho lingüístico, pero la poesía es un asomo de un milagro. Así que la poesía se asoma, el poema está ahí, se presenta. Así que yo entendí eso. Y ahí me dijo: esto no sirve. Y yo me fui para mi casa con aquella cosa, tristeza. Y me cerraba, y yo vivía con mi madre y mi madre tocaba la puerta. Abre la puerta. No, no. Ven a comer, no, ven a bañar. Te estás metiendo droga, por eso querés ser poeta. Y dije: no, es que estoy triste. Entonces me entré en esa tristeza, porque los griegos al final tienen razón. Viene todo el proceso, la anagnosis, el pato, la cosa. Y tuve un momento de lucidez y dije: ¿cómo yo puedo ser poeta si yo no soy escritor? Y yo no soy escritor porque no soy lector. Yo no he leído nada. Así que me dediqué a leer. Y después que descubrí a los grandes poetas, de diablo, yo estaba escribiendo mierda. Estos son poemas, pero no hay poesía. Leí. Y después que leí, entonces descubrí que hay que vivir. Usted no puede escribir de lo que no ha vivido. Claro, hay muchas formas de vivir. Presencialmente o vicariamente, y ahora virtualmente. También se vive virtualmente, pero hay que vivir. Claro. Y después que vivir, entonces tú tienes que sentir la urgencia de escribir, la necesidad de escribir. Si no escribes, mueres. Y en el caso mío, esa urgencia vino porque yo tuve una epifanía. Yo vi en universidad nunca había visto algo así, a una mujer desnuda. Cuando yo vi eso, dije: wow, ¿qué es esto? Y frente a esa cosa mala, entonces me tuve que sentar a escribir. Y después no me senté a escribir un poema ni dos, me senté a escribir un libro. Entonces ese manuscrito se lo llevé a mi profesor, pero como él era maldito no me atreví a dejar, se lo dejé en el buzón de profesores. Entonces él me llamó por la noche, yo vivía solo allá, me dijo: Carlos Gómez, leí tu manuscrito, tengo algo que decirte, ven a mi casa. Fue a su casa y me dijo: aquí hay poesía, pero te voy a enseñar algo más. Me dijo: ¿qué has aprendido? Profesor, que hay que leer. Segundo, hay que vivir.
hay que sentir la urgencia. Y cuarto, hay que sentarse a escribir un texto. Ahora me dijo, después de escribir, ¿sabes lo que te voy a enseñar a hacer hoy? ¿Qué? A borrar. Te voy a enseñar a borrar. Ahí nació el editor. Y con ese libro fue que nació Isla Negra y fue mi primer libro con el Premio Nacional. El primer libro ahí fue. Entonces de ese día yo escribo libros, yo no escribo poemas. Yo ahora mismo estoy escribiendo 3, 4 libros a la vez. Si yo escribo un libro, un poema es para ese libro. Y casi siempre tengo los títulos de los libros al principio. Ajá. El título. A veces tengo hasta el epígrafe y no tengo el libro. Este es un libro que tiene este epígrafe. Entonces, yo me he acostumbrado a eso. Ese libro que tú tienes, que leíste, sí, que parece que algo te atrajo, ese libro tuvo una génesis muy interesante. Yo tengo una amiga en Brasil, una mujer chiquita querida, que nunca he conocido en persona, y un día me dijo, quiero que me escribas el epitafio de mi vida. Pero te vas a morir. Yo estoy muy saludable, es que cuando yo muera quiero tener el epitafio listo. Así que escríbeme ese epitafio. Y ese es el casi epitafio porque se lo escribió una mujer viva, no su epitafio. Claro, claro. Y después que escribí eso dije, esto está interesante. Eros y Tánatos. Puedo volver sobre Eros y Tánatos. Entonces empecé a escribir los otros epitafios, pero entonces ahí salió un poema que no fue una página, fue largo, que es El Largo Suspiro. Déjame leer algo del Largo Suspiro. Claro. Aquí está. Voy a leer algo solamente del Largo Suspiro. Entonces, ¿cómo montar esto? Fue un dolor de cabeza, porque El Largo Suspiro es un poema largo, y los epitafios son poemas breves. Sí. Y bueno, yo tomé una decisión. Pero todo esto está pensado, hasta las guardas. ¿Te gustaron las guardas? Mira. Diosa, hombre, ese color. Eso es muy bueno. Sí. El color de las guardas. Hay una razón para esto. ¿Ves? Yo hago libros imperfectos. Este libro tiene errores y el de ella. Porque yo soy un hombre imperfecto. Así que nada más puedo hacerte un libro imperfecto. Hermosamente imperfecto. Voy a leer 1 o 2 poemas breves de Un Largo Suspiro. Dice así. Ven, abre la puerta, abre las piernas o abre mis venas. Algo saben las putas que ignoran los conejos. Quizás sentir, quizás llorar. Trae tu ánimo a esta mesa, así como el político trae su lengua y el toro de Lidia sus cuernos. Trae tu cuerpo a esta gesta de míseras cosas y días opacos. Todo es un párpado que no duerme. Tú crees que sabes olvidar como los muertos, como los vivos, cuando callas lo que por dentro tejes. Nada nos hará más daño que volvernos a herir bajo la lluvia, que pensarnos infalibles como navajas. ¿Dónde se extravió este amuleto tibio que algunos llaman deseo? ¿Dónde se extravió este amuleto tibio que algunos llaman deseo? ¿En el ático? ¿En cuál esquina rosada? Esta misa pura nos hará más libres de los demás, más dignos de nosotros mismos. Un hombre morirá de rodillas con un pedazo de la verdad dormida en su tráquea. Una mujer descalza y virgen regresará de la muerte para volver a dormirse. Pues sí, voy a leer los últimos 2 o 3. Y dice, al final, nada humano nos pertenece a nosotros que creímos ser un suspiro, que creímos poseer la llave que abre el misterio. ¿Qué nos queda? Pregunta sin remordimiento el titular amarillo de la prensa. ¿Qué nos queda? Responde con remordimiento una confesión que sangra como un labio. Queda la noche en que tu mirada dijo, ven, acércate con todos tus deméritos, que la cobardía no está en ellos. Queda la noche en que tu mirada vio quien encendía un cirio borracho dentro de tu corazón de huérfana. Por eso, ya sin pudor, ya sin escondites, sin respuestas, sin cuaresmas, sin amnistías y sin bulas, te digo, ven, abre la puerta,
abre las piernas o abre mis venas. Gracias. Sí, pues. Misión cumplida. Gracias A todos los que están aquí, por los que nos vuestra- ven lo que nos van a ver de Puerto Los que nos Rico, van a porque me ver. han reclamado las actividades Gracias. y ya vamos a estar ahí. Sí. Hemos completado nuestra faena. Ha sido- Gracias a los amigos que están aquí por alguna razón. Sí. Algunos están aquí por alguna razón y otros no sabían que tenían que estar aquí y ahora lo descubren. ¿Verdad? Es así. Así que les regalo esto que me lo regaló a mí María Ángeles Fernández, la directora de la tertulia de Julio Cortázar en Madrid. Es una cita de un poeta francés, no me acuerdo ahora el nombre. Cortázar toma esta cita y la traduce. Y el día que ella y yo estábamos en la tertulia, ella me dijo, te voy a regalar esto. Y yo la uso como un mantra en mi vida, ahora se la voy a regalar a ustedes. Y dice así: hay gente que mira el cielo estrellado y ven estrellas, pero hay otros que miran el cielo estrellado y ven constelaciones. Ajá. La vida es un mapa y vivir es encontrar los puntos que unen ese mapa. Namaste. Gracias. Namaste. Gracias. Nos vemos. Estamos.